la aprendimos a derivar por definición y aprendimos a derivar por reglas. Vimos que las reglas no siempre se podían utilizar, que si teníamos que derivar en un punto que le llamábamos, entre comillas, punto problemático, entonces estábamos obligados a derivar por definición, y si el punto no era un punto problemático, entonces podíamos derivar con reglas, que es mucho más simple derivar por reglas que derivar por definición. Y habíamos quedado en este ejemplo, en el ejemplo 6, que yo les planteé algunas situaciones, entonces vamos a mirar un poquito eso y vamos a avanzar, ¿sí? En este ejemplito teníamos una función que presenta valor absoluto, y este tipo de funciones yo les comentaba la clase pasada que suelen ser conflictivas porque nos molesta el valor absoluto, o tenemos la tendencia a desarmar el valor absoluto porque venimos con eso incorporado desde álgebra. Yo en general no desarmo y espero a que la definición me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces hay dos formas de trabajar. Una es desarmar enseguida la función, pensarla por partes, porque como hay un valor absoluto acá, entonces uno podría pensar a la función desarmada por partes, y entonces de esa manera, de alguna forma, el ejercicio termina siendo uno de los ejercicios anteriores. Plantea la derivada en el punto si es problemático o no, la planteará por definición o por reglas, y la definición, según cuando uno la plantee, usará alguna de esas partes de la función que queda definida por partes. En este caso, nosotros tenemos que derivar a la función en estos puntos, el 1, 2. Fíjense que esta función valor absoluto tiene problemas cuando x es 1. Digo, tiene problemas, una forma de decirlo, ¿sí? O sea, cuando x es 1, si estamos a la derecha del 1, entonces todo lo que está dentro del valor absoluto será positivo, y si estamos a la izquierda del 1, todo lo que está dentro del valor absoluto será negativo, y entonces la definición nos dice que tendríamos que desarmar y considerar las dos partes. Entonces, en esta parte, en este sector, tenemos una expresión para la función si trabajamos en este sector, una expresión, y en cambio, si trabajamos en este otro sector, entonces la función toma otra expresión, ¿sí? Acá sería x menos 1 multiplicado con el signo menos, y eso multiplicado por el i menos 2, si estoy a la izquierda del 1. Y si estoy a la derecha del 1, en esta partecita, entonces, en esa partecita, la función tomaría la forma x menos 1 por el i menos 2, ya que en este sector el i es mayor que 1, y entonces el x menos 1 sería positivo. Si nosotros estamos parados en este punto, en el 1 de x, 2 de y, supongamos que estamos acá, entonces al tomar un entornito del punto, sí, Agustín, decime. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Qué pasa si yo Claro. hubiese tenido valor absoluto en I-2? Y entonces tendría también problemas cuando el i vale 2, a lo largo de esa recta, O sea y que, tendría 4 expresiones, la que corresponde para los x menos 1 positivo y para los i menos 2 positivo y todas las posibilidades. Es como viste, que o te sea, quedaría, por decirlo de alguna manera, partido el dominio de la función en 4 sectores, tendrías así. ¿Me entendés? Acá va a valer una perfecto. expresión, acá va a valer otra, acá va a valer otra, y acá va a valer otra. O sea que los puntos problemáticos serían todos los del eje x igual a 1, y todos los de la recta y igual a 2 serían todos puntos problemáticos.
¿Se entendió, Negrito? Sí, profe, perfecto. Muchísimas Bien. gracias. Entonces acá yo planteé de esta manera y les decía, estoy en este punto, en el x igual a 1 y el y vale 2, y cuando uno toma un entorno de ese punto, observen que cuando uno va a tomar un entorno de ese punto, en el entorno vale tanto la expresión negra, en ese entorno va a valer la expresión negra, ¿sí? Siempre, pero también va a valer la expresión amarilla. O sea, tenemos en el entorno que valen las dos expresiones. Entonces eso es lo que nosotros decíamos, bueno, es un punto problema. Y si es un punto problema, hay que plantear la derivada por definición. Entonces, vamos a plantear la derivada respecto de x. Yo voy a ir haciendo una, la de y no, para no perder tiempo, pero la idea va a ser siempre la misma. Entonces, si planteo la derivada parcial respecto de x en el 1, 2, bueno, aplico la definición, el límite cuando h tiende a 0, de la función evaluada en el 1 más h2, menos la función en el 1, 2, sobre h. Hasta ahí la definición. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo hago para evaluar acá? Observen que acá tenemos como primera componente, que es lo importante, el 1 más h. Entonces el 1 más h, como h tiende a 0, entonces si el h fuese positivo, el 1 más h sería más grande que 1. Y si fuese más grande que 1, estaría trabajando en el sector negro. Ahora, si el 1 más h fuese menor a 1, porque el h es negativo, si el h fuese negativo, estaría trabajando en el sector amarillo. Entonces ahí es donde la definición contempla esto que les estoy diciendo de trabajar por un sector o por el otro sector. Si vos tenés la función definida por tramos, y bueno, al tener la función definida por tramos tendrás que elegir o el tramo que corresponde a la parte negra o el tramo que corresponde a la parte amarilla, según el h sea positivo o según el h sea negativo. O sea, tendrías que contemplar las dos situaciones. Yo acá no hice eso. Yo dije, bueno, voy a evaluar a la función en el 1 más h, 2. Y mi función es esta, así como está. Entonces me quedó valor absoluto, en lugar de poner x, pongo 1 más h, dejé el menos 1, y en lugar de poner que el i valga, o sea, en lugar de poner i menos 2, puse en i que el i vale 2, menos la función evaluada en el 1, 2, que es 0, y observen que al hacer eso, acá me va a quedar un producto, de acá donde estoy con el mouse, donde me quedó un 0. Entonces me quedó dentro de las barras de valor absoluto el h multiplicado por 0 sobre h. Ese límite, como el numerador es 0, porque me quedó 0 por el valor absoluto de h, ese límite da 0. Y no tuve que estar pensando en desarmar la función según el h sea positivo o el h sea negativo. Siempre que uno plantee la definición de manera correcta, la definición te va a decir dónde tenés que hacer algo, ya sea por derecha o por izquierda, o si no es necesario. Entonces, vuelvo hacia atrás. Si vos a la función esta, en lugar de pensarla en forma completa, así como está, la hubieses desarmado y hubieses armado la llavecita y hubieses puesto la expresión 1, la expresión 2, que sería la parte negra y la parte amarilla, entonces acá, cuando vas a evaluar, vas a tener que tener cuidado y vas a tener que mirar qué pasa si el h es positivo y abrir una rama para la derivada parcial respecto de x, y qué pasa si el h es negativo. Porque según sea el h positivo o el h negativo, reitero, este numerito que está como primera componente, el 1 más h, va a ser o más grande que 1 o más chico que 1, y entonces habrá que usar o bien la expresión negra o bien la expresión amarilla. En este caso no tuve necesidad de hacer eso. Cuando miramos, también supongamos que voy a mirar el punto ¿no? El 2, 3 ahora. Si voy a mirar el punto 2, 3, entonces estoy en 2 de x
y 3 de y. Voy a limpiar un poquito la pantalla. Entonces, al mirar el punto 2, 3, ahora sí, en forma concreta, estoy por acá, en un punto de por acá. Vamos a borrar acá, así. Estoy en ese punto negro, rojo, perdón. Entonces, si estoy trabajando acá y tomo un entorno del punto, en el entorno del punto ahora no tengo la parte amarilla, ¿sí? Simplemente en el entorno del punto, todo en el entornito está definida todo lo que es la parte negra de la función, la parte que corresponde a la expresión negra. Entonces, no sería necesario derivar por definición. Y si lo planteas por definición, vale siempre. La definición estaría bien. El problema está que plantear la definición implica un límite y ese límite podría ser sencillo o podría complicarse. Entonces, si uno tiene la posibilidad de esquivarle a la definición, mejor, y trabaja con reglas. Entonces, cuando estoy en el punto 2, 3, observen que mi problema o mi supuesto problema está definido en términos de x. O sea, si el x llega a ser más grande o más chico que 1. Pero como estoy cuando x vale 2, puedo asegurar que el x es más grande que 1. Y si el x es más grande que 1, que es lo que estoy viendo acá, entonces la función toma esta expresión, x menos 1 por y menos 2, que es lo que tenemos escrito acá. Y como no es un punto problemático, puedo directamente derivar aplicando las reglas. Si derivamos esta expresión respecto de x, entonces recuerden que todo esto es una constante, va a quedar, y tengo que derivar la parte que depende de x, que la derivada de todo esto es un 1, entonces me quedó el y menos 2. Y como vos estabas parado en el punto 2, 3, entonces ahora a esa función que se llama derivada parcial respecto de x, la evalúo en el punto 2 de x, 3 de y, que como depende solamente de y, bueno, reemplazo y me queda que esa función derivada parcial respecto de x en el punto vale 1. ¿Se entendió las dos formas de trabajo que hay según el punto sea problemático o no? Si no, vuelvo hacia atrás. Sí, se entendió. ¿Se Sí, entendió? profe. Bien, entonces vamos ahora al punto 1.3. Yo estoy mirando solo una derivada, ¿sí? La otra es similar porque lo que me interesa es que ustedes me sigan en el razonamiento, y si ustedes me siguen en el razonamiento, entonces uno supone que la otra derivada no van a tener inconvenientes a la hora de plantearla. Pero vamos a mirar un ejemplito más y supongamos ahora que vamos a trabajar, bueno, voy a borrar todo, así limpio sobre todo la pantalla, si no se hace mucho desorden. Aguántenme un cachito, acá. Vamos a trabajar ahora en el punto... Profe, disculpe, ¿le ¿Sí? puedo hacer una consulta? ¿Sí? Yo lo último que explicó cuando puso, o sea, que hizo la derivada, y ahí te queda 1 por y menos 2 te quedaría, ¿no? Esperame un En cachito la que última subo. parte, acá abajo, donde está marcado el y menos 2 con azul. Acá. Claro, claro, Sí, usted lo que hizo, hacer la derivada, y solamente deriva la parte de x menos 1, y te quedaría 1 por y menos 2. exacto, porque esto, cuando derivás respecto de x, funciona como una constante. Sí, Entonces eso lo lo mirás. entiendo. En la Bien. parte donde reemplaza, me refería yo. Usted puso, Y, no sé si reemplazar solamente el i menos 2 o el x menos 1. El de x menos 1 no me quedó claro. ¿Por qué? pero yo reemplazo acá. Si tengo que evaluar Claro, a el la de derivada. abajo no. ¿Cómo? Porque una es respecto de X, la otra es respecto de Y, las Claro, derivadas, por eso. yo no hice el cálculo de la derivada respecto de y. Yo hice el Ah, por cálculo eso. de Claro. la derivada, o sea, yo estoy mirando acá, estoy mirando solo la derivada respecto de x. Viste que en el ejemplito anterior también, por eso les decía, estoy mirando una Claro. de las derivadas y la otra
Si ustedes me entienden el razonamiento, lo van a poder hacer ustedes, ¿sí? Por eso es que Claro. reemplacé solamente ahí. Ah, ¿Está? pensé que la otra no había que hacerla o algo así. No, no, Ah, acá ahí ya está quedó. hecha. Acá está hecha Claro. la otra derivada, ¿sí? Yo es como que voy acortando teoría, porque si me van entendiendo, la otra la pueden plantear ustedes, entonces no tiene sentido que haga todo, digamos, pero sí está todo escrito acá. Claro, no me había quedado claro porque si derivó la primera, ¿de dónde sacó la otra? Gracias, profe. Bien. Entonces ahora vamos a ir al punto 1, 0 y hacemos lo mismo, chicos. Cuando voy al punto 1, 0, me ubico. ¿Dónde estoy trabajando? Nosotros dijimos que nuestra función tiene problema a lo largo de la recta vertical x igual a 1. A lo largo de esa recta tiene problemas, porque a la derecha de esa recta el valor absoluto es positivo, entonces me queda x menos 1 multiplicado por el y menos 2, y a la izquierda de x igual a 1 me queda menos x menos 1 multiplicado por el i menos 2. Entonces, yo les decía recién, ustedes la pueden pensar a la función o bien como una función definida por partes, si quieren, la desarman primero, y si no, la piensan en forma completa y después ven cómo se manejan. Entonces dijimos la parte amarilla y la parte negra. Y ahora estamos en el punto 1 de x, 0 de y. Estoy acá, en este punto. Entonces, por el mismo motivo que hablamos recién, ese punto va a ser un punto problemático, porque al tomar el entornito del punto, por más que el entorno sea pequeño, siempre en el entorno del punto va a haber una parte que corresponde a la parte negra, que sería esta partecita de acá, y una parte que corresponde a la parte amarilla, que sería este sector que tenemos acá. Entonces sí o sí tengo que plantear acá derivada por definición. Entonces vamos a plantear la derivada por definición, que sería similar a lo que ya vimos, y cuando miro acá la f sub x en el 1, 0, fíjense que acá está el 1, 1 más h, porque estoy derivando respecto de x, y en el i dejo fijo 0 y 0 en i. Entonces, ahora, disculpen, ahora hay que evaluar acá. La función hay que evaluarla en este par ordenado, pero la función, al evaluarla en ese par ordenado, la primera componente es 1 más h. Entonces, si el h es positivo, otra vez lo mismo. El 1 más h será mayor a 1 y tendrás que trabajar con la expresión negra, o si el 1 más h es menor que 1, o sea que el h sea negativo, tendrás que trabajar con la expresión amarilla. O bien la otra forma, directamente. Evaluamos la función porque me pide evaluarla. Entonces agarro la función original, valor absoluto, donde iba x, pongo 1 más h, menos 1, porque era x menos 1 en valor absoluto la función, y la tengo que evaluar en el 1, 0, o sea, donde tenía donde tenía la parte de el i tendré que poner 0 y la parte donde estaba x tendré que poner 1, y eso hace que la expresión en ese punto valga 0. Entonces ahora me quedó esta expresión, acá. Y esta expresión ahora, a diferencia del primer ejemplito que vimos, ahora no se hizo 0, hay una indeterminación. ¿Y cómo hago para salvar esa indeterminación? Bueno, para salvar esa indeterminación, en realidad uno debería plantear la derivada por derecha y la derivada por izquierda. Acá nosotros hicimos en forma abreviada directamente poner que ese límite no existe. Pero si yo les quisiera mostrar a ustedes por qué estoy diciendo que el límite no existe, entonces les tendría que justificar con lo que voy a hacer ahora. Cuando yo tengo este límite,
tengo que plantear ese límite. Entonces, fíjense, al plantear este límite, yo acá, como es indeterminado, debería abrir las ramas y decir el límite cuando el h tiende a 0 por derecha y el límite cuando el h tiende a 0 por izquierda. ¿Por qué no está hecho el detalle de esta cuenta que voy a hacer? Porque es un límite que uno supone que ya lo manejamos. Pero por ahí si se perdieron, entonces hago el detalle acá para que se ubiquen. Si el h tiende a 0 por derecha, entonces valor absoluto de h me va a quedar h multiplicado por el menos 2 y todo eso dividido h. Al simplificar, ese límite me termina dando menos 2. Ahora, si el h tiende a 0 por izquierda, me va a quedar menos h multiplicado por el menos 2 y todo eso dividido h, y al